Este video muestra lo que nos plantea Sandra Castillo en su artículo Propuesta pedagógica basada en el constructivismo para el uso óptimo de las TIC en la enseñanza y el aprendizaje de la matemática. Alrededor de este artículo de Sandra Castillo se tocan temáticas importantes que las iré hablando a lo largo de este video. Inicialmente comenzaría a escribir cómo ve esta autora el constructivismo y a recordar un poco más de esta propuesta. En este artículo se concibe al constructivismo como una propuesta epistemológica que surge en oposición al positivismo del conductismo y el procesamiento de la información. Además, que se basa en la concepción que la realidad es una construcción interna propia del individuo. Ahora bien, podemos recordar a los grandes autores en el constructivismo como lo son Piaget, el cual aparece como representante del constructivismo cognitivo, Vygotsky el constructivismo sociocognitivo, Maturana el constructivismo radical, entre otros. Esos autores convergen en precisar que el alumno es el principal protagonista de su propio aprendizaje. Desde luego, hay una serie de factores como el entorno social, manejo del lenguaje, cultura, desarrollo personal y otros que permiten que el cómo se aprende adquiera visiones diferentes. Así, la postura constructivista hará énfasis en cómo los aprendices construyen los conocimientos en función de sus experiencias previas, estructuras mentales y creencias o ideas que ocupan para interpretar objetos y eventos. La teoría constructivista postula que el saber, sea de cualquier naturaleza, lo elabora el aprendiz mediante acciones que hace sobre la realidad. Esto implica que la construcción sea interna, el aprendiz crea e interpreta y reflexiona. Y ahora, después de haber repasado las bases del constructivismo, tenemos esta pregunta: ¿cómo se relaciona el constructivismo con la educación y en particular con la educación matemática? Pues el constructivismo como postura epistemológica también se encuentra en la matemática educativa. Piaget considera que existen dos poderosos motores que hacen que el ser humano mantenga un desarrollo continuo de sus estructuras cognitivas, la asimilación y el acomodamiento. Al conjugar estos elementos, se puede conocer la importancia de vincular un marco teórico con la práctica pedagógica, que ha de ejercer un docente al enseñar los contenidos matemáticos en el aula. Las situaciones problemas son muy útiles en el aula de clase, ya que introducen un desequilibrio en las estructuras mentales del alumno, de tal manera que en la búsqueda de ese acomodamiento se genera la construcción del conocimiento, lo cual implica errores y por medio de ellos el sujeto cognoscente trata de encontrar el equilibrio que con toda intención le hizo perder el problema propuesto por el docente. Para lograrlo y construir su conocimiento, el alumno debe retroceder para luego avanzar y reconstruir un significado más profundo del conocimiento. La autora hace énfasis en el hecho de que los docentes que no conozcan la teoría constructivista impide que la apliquen en forma adecuada, con lo cual se pierde la posibilidad de que hagan un estudio sistemático de su uso, o peor aún, se genera una adaptación ineficiente por las características cambiantes de los grupos de los educandos. Por tanto, no solo el conocimiento de la teoría constructivista permite que su uso, aplicación, implementación, estudio, análisis, evaluación sea lo más eficiente y real posible, sino también la ejecución efectiva de la práctica pedagógica, que todo docente de matemáticas debe efectuar para combinar dos elementos esenciales en su acción, teoría y praxis. Aplicar este tipo de propuestas conlleva a que el docente realice un esfuerzo mayor al que normalmente está acostumbrado, pues necesita romper su esquema de transmisor de conocimientos y convertirse en un organizador, coordinador, asesor y director del proceso de adquisición del conocimiento, el cual le pertenece primordialmente al alumno. Luego, para que los estudiantes adquieran dichos aprendizajes significativos, se debe repensar el perfil y las tareas del docente que va a hacer uso de las TIC. Marcelo, en el 2001, apunta que el docente debe poseer competencias al menos en 3 áreas. Una de esas competencias son las competencias tecnológicas. Lo deseable es que el formador o docente alcance un nivel óptimo de autonomía en el manejo de aquellas herramientas de creación que le permitirán canalizar su formación a través de la red. Por ende, también tiene que conocer las aplicaciones de la Internet. Es entonces donde las TIC ofrecen poderosas herramientas para apoyar la comunicación, tanto dentro de los grupos de aprendizaje como fuera del salón de clase. El rol docente se extiende al de facilitador de la colaboración y en el trabajo de red entre comunidades locales y mundiales. Otra competencia muy importante es la competencia didáctica, las cuales atañen al conocimiento de las teorías de aprendizaje y sus principios, al igual que las capacidades de anticipación a nuevos formatos de enseñanza, desarrollar ambientes de aprendizaje pensados en la autorregulación.
Otra competencia son las competencias tutoriales. Abarca tanto a las habilidades de comunicación como a las capacidades de adaptación a las condiciones y características de los usuarios, y de trabajo y constancia en las tareas de seguimiento. Con ello, se busca crear un entorno social agradable en que se promuevan relaciones óptimas entre los participantes, se desarrolle en ellos el sentido de grupo y trabajen hacia un objetivo común. Dicho lo anterior y lo que hasta ahora he mencionado, nos da una mirada de las TIC, no solo como medios, sino como elementos motivadores, creadores, que facilitan los procesos cognitivos de manera integrada con los demás elementos del currículo. Un ejemplo que ilustra el empleo de las TIC con un enfoque constructivista es la enseñanza de la matemática por aprendizaje por proyectos. El aprendizaje por proyectos tiene como rasgo fundamental que cada proyecto no se enfoca en aprender acerca de algo, sino en hacer algo, es decir, involucrar una acción. Desde el punto de vista del estudiante, el aprendizaje por proyectos promueve su motivación intrínseca, estimula el aprendizaje colaborativo y cooperativo, permite que le haga mejoras continuas. Está diseñado para que el alumno se comprometa activamente a hacer cosas, en lugar de solo aprender sobre algo, pues implica que realice una presentación o actuación. Es retador y va enfocado a las habilidades mentales de orden superior. En cuanto a la perspectiva del docente, el aprendizaje por proyectos posee contenido y objetivos auténticos. Utiliza una evaluación centrada en la valoración del desempeño, proporcionada por el profesor. Sus metas educativas son explícitas, afianza sus raíces en el constructivismo y está diseñado para que el profesor también aprenda. A manera de conclusión, podemos afirmar que las teorías relacionadas con la innovación en la educación superior sugieren que las tecnologías actúan como catalizadoras del proceso de cambio. Tal efecto ayuda a producir una modificación en los métodos y procedimientos que utiliza un profesor, facilitando la adopción de estrategias pedagógicas diferentes que eventualmente son más efectivas. En cuanto al aprendizaje, las tendencias actuales coinciden en argumentar a favor de enfoques constructivistas del aprendizaje, donde el alumno realiza actividades y proyectos que le permiten comprender los procesos y principios subyacentes. Estas tendencias implican que no basta con presentar un conjunto de contenidos, sino que se deben entregar los medios necesarios para desarrollar actividades que tengan sentido para los alumnos en sus propios contextos y faciliten el desarrollo de habilidades superiores.